Dios le bendiga, hermano José Miguel, bienvenido. Aleluya. Vamos a esperar que nos conectemos. Bienvenida mi tía Luis Néstor Realba, que está desde Venezuela. Aleluya. Le amo. Bienvenida mi hermana Herminia Quintero. Aleluya. Gracias a Dios que han podido encontrar la notificación rápido. Mi hermana Agniasca de Venezuela. Gloria al Señor. Bienvenida. Bienvenida mi tía Annie. Aleluya. De Venezuela también. Ay, qué bueno tener a varios de mis hermanos de Venezuela conectados. Mi hermana Astrid Pinto. Bueno, mis hermanos, y con esos 5 que estamos allí, yo voy a pedirle que comencemos en esta mañana. Gracias a Dios por la vida, por su presencia, mis hermanos, por todas las cosas buenas que Él nos da cada día, amén. Pero sabemos que todos los días también somos tan necesitados de Él. No hay un día en que usted pueda decir, Señor, ¿sabes qué? Hoy no necesito de ti. Porque todos los días dependemos del Señor. Somos uno, decía una hermana muy querida aquí por mi persona, por mi familia, la hermana Yamile. Siempre, hermano, yo soy una mantenida del Señor. Yo dependo totalmente de Él. Y así es, nosotros, sus hijos, dependemos todo el tiempo de nuestro Señor. No hay un día que podamos decir, hoy no necesito de ti, Señor. Todos los días de nuestra vida. Y quiero que pongamos peticiones que tenemos delante del Señor. Hay una hermana que se llama Rita Pazmiño. Está con nosotros en el grupo por WhatsApp. Ella pidió oración por su hermano que se llama Marcelo y otro familiar que se llama Edison. Vamos a estar orando por ellos. También pido oración por mi madre, que no se ha sentido muy bien estos días. El día de ayer estuvo quebrantadita de salud también. Gracias a Dios por los síntomas. No es el coronavirus, pero sí nos preocupa su malestar, una infección en su garganta, un malestar que no la ha dejado descansar ni estar bien. Pero yo sé que tenemos un Dios poderoso y es por la fe que pedimos al Señor, por la fe, porque como le decía a mi Dios esta mañana, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Yo no tengo a quién recurrir, no tengo a quién pedir sino a ti, amén. Y Dios me regaló una hermosa escritura esta mañana, porque todos los días quizás usted diga, no, yo no soy muy atacado, pero hay hermanos que sí, que todos los días, constantemente, mis amados, estamos siendo atacados porque el diablo no quiere que nosotros lleguemos a la meta, por muchas cosas, amén, y por parte de la vida, que las aflicciones de este mundo y aflicciones de la vida nos llegan a nosotros, pero qué bueno es tener a un Dios como el que tenemos, que podemos ir a Él, clamar a Él, que nos despierta de madrugadita y nos dice, aquí estoy, yo estoy aquí contigo, solamente tienes que clamar a mí. Y antes de que oremos, yo quiero llevarlos a esta escritura en la que Dios me llevó, inclusive está en mi devocional, todos los días leo en la mañana, y tengo un devocional que tocaba hoy, y me llevó al libro de Mateo, aleluya, y quiero compartir esta escritura con ustedes. Yo sé que el tiempo apremia, pero podemos hacerlo. Mateo 11, vamos a ir al capítulo 11, versículo 28. Aleluya, y Dios me respondió, y yo sé que así como me habló a mí por medio de su palabra, les va a hablar a ustedes. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es que cuando estamos en la presencia del Señor, y no crea que estas lágrimas son de aflicción, estas lágrimas son de gozo, de saber que tengo un Dios que nos reconforta, que nos abraza, que nos alienta y que podemos confiar plenamente en Él. Y dice el 29, lleva mi yugo sobre vosotros. O sea, no lleven su propio yugo, lleven mi yugo sobre nosotros. Dice, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dice el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Señor, yo quiero llevar tu yugo, yo quiero llevar tu carga, y yo quiero descansar en ti. Ayúdanos a ser mansos, ayúdanos a ser humildes y reconocer que tú estás sobre todas las cosas y que plenamente
dependemos de ti. También pide mi hermana Agni oración por su salud en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración poderosa. Bienvenido mi hermano Loel. Bienvenido todos, buenos días, aleluya. Y vamos a orar, vamos a hacer una oración poderosa por sanidad para todos los que necesitan sanidad en esta mañana, para que Dios nos levante, nos reconforte, que al caído le dé ánimo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Padre bendito, Padre celestial, te damos gracias, Señor. Venimos ante ti, primeramente dándote gracias por tenerte, Señor. Gracias porque tú has sido quien nos ha hallado a nosotros, Señor. Porque si tú, Jesús, no nos hubieras escogido, ni nos hubieras hallado, Señor, quizás nosotros no hubiéramos puesto nuestra atención para ti, Señor. Gracias, mi Dios amado, por ese amor eterno, por ese amor infinito con el que tú nos has amado, Señor. En esta hora pedimos, Señor, sanidad para todos los enfermos, por la vida, Señor, de mi hermana Migdalia, Señor, por la vida de mi hermana Agni, por su salud, Señor. Sabemos que el poder, Señor, de la vida, de la muerte, el poder, Señor, de sanidad solamente está en ti, Señor. Por eso clamamos a ti, Jesús, que sea usted pasando su mano, Señor, sanadora sobre su cuerpo, Señor. También pedimos, Señor, por el hermano de mi hermana Rita, el señor Marcelo, Señor, y el señor Edison, Padre eterno, que están luchando una batalla, Señor, para ser sano. También clamamos por ellos, Señor, por su recuperación. Pido también porque todo aquel que esté cargado, por todo aquel que está cansado, Señor, por todo aquel que esté desanimado, Señor, por todo aquel que ha dicho que no va a seguir, Señor, para que tú renueves su fuerza, Jesús, levante su ánimo, Jesús, y le digas como me ha dicho a mí: no temas, hijo mío, yo estoy contigo, yo te levanto, yo te sustento con mi mano derecha, Padre amado. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro ayudador, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, en ese nombre que tiene poder, en ese nombre por el cual somos salvos, lo pedimos. Amén y amén y amén. Gracias, mis amados. Gracias por llorar, por orar y llorar conmigo. Tienen una hermana muy llorona, pero créame que Dios ha dado tanta, en esta mañana, tanta fortaleza a mi vida, que yo quisiera que todos tuvieran el Dios que yo conozco, ese Dios tan hermoso, tan especial, tan lleno de paz que nos da a nuestra vida. Aleluya. Gracias por orar. Creemos en la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenida mi hermana Misty, mi hermana Lester, Mazariegos, aleluya. Gracias a Dios por esos 14, 15 y 16 con mi persona. Estamos allí conectados. Y hoy hemos llegado al devocional número 80. Han sido 80 hermosos días, hermosas mañanas que nos hemos levantado a leer la palabra del Señor. Muchas veces no han sido en la mañana, han tenido que ser en la tardecita, en la nochecita, pero hemos cumplido estos 80 días meditando y leyendo la preciosa palabra del Señor. Así que vamos rápidamente al libro de Números, el cuarto libro de los 5 primeros del Pentateuco. El libro de Números, capítulo 27. Y hoy vamos a aprender muchísimo. Quiero que usted me ayude también a pensar y analizar en esta historia que vamos a leer. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, petición de las hijas de Zelofejad. Ya habíamos leído en el capítulo anterior sobre estas hijas de este hombre. Inclusive nos habían dicho los nombres de ellas. Y por alguna razón estaban anteriormente ya reflejadas, porque era como un abreboca o algo para empezar a ilustrarnos de lo que se trataba o de lo que ellas más adelante nos iban a enseñar en su historia. Dice: vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Entonces ahí nos lleva a qué descendencia o de qué tribu ellas venían y de qué familia. Eran de la tribu de Manasés, familia de Maquir.
dice, o de Éfer, dice, de las familias de Manasés, hijo de José, dice, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Yo averigüé los nombres de toda ella. Dice que Maala en hebreo significa enfermedad. Dice Noa, movimiento, seguramente como ponían nombres de acuerdo a cada una, de acuerdo a lo que sus padres vivían o profetizaban sobre sus hijos. Dice Ogla, que se llamaba perdiz, que es un animal como la paloma, pero no es migratoria. Milca, dice que significa riachuelo o un recipiente con agua. Tirsa, que significa deleite. Dice así el versículo número 2, dice, y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación. Miren cómo ellas actuaron. Ellas llevaron su causa delante de sus mayores, delante de los que ella estaba puestas en sujeción. Dice, a la puerta del tabernáculo de reunión, donde siempre estaba Moisés, estaba Eleazar, estaban los hombres de Dios en la presencia de Dios, y ellas fueron hasta allí con ellos y dijeron, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Ellas llevaron esa causa ante Moisés diciéndole así, su padre murió de manera natural, él no murió por la rebelión de Coré, sino que murió también en el desierto de una forma natural. Y recordemos que también no entró a la tierra prometida, murió allí en el desierto porque Dios se había enojado con ellos porque creyeron al reporte de los 10 espías que no tenían fe. Y dice el versículo 4, dice, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijos? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Entonces mire, ellas primero presentaron a Moisés esa causa que justa era, resaltando lo que había sido su padre. Y después vinieron a reclamar lo que ellas estaban reclamando. Me llama mucho la atención que lo presentaron de una manera muy sabia. No fueron detrás, no fueron a criticar, no fueron a pelear, sino que directamente con Moisés, con los príncipes, con lo que ella estaba en sujeción, y presentando de una manera muy sabia su causa, porque en aquel entonces las mujeres no heredaban, sino los hijos varones. Y este hombre tuvo 5 hijos, Zelofejad, tuvo 5 hijas, pero no tuvo varones y murió. Entonces ellas querían que cuando repartieran la tierra a sus hermanos, los hermanos de su padre, se tomara en cuenta a él también, aunque había sido muerto y no tenía hijos a quien heredarle. Mire lo que hizo Moisés, dice el 5, y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Bien dicen las hijas de Zelofejad, y Jehová, el 6, dice, respondió a Moisés diciendo, a Dios le pareció bien lo que ellas dijeron. Dice, bien dicen las hijas de Zelofejad, les dará la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre. Dice, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su heredad a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Dice, y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será. Y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, será una ley de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Cosas a resaltar: el acto de esta mujer de valentía, de llevar su causa enfrente de sus superiores, de los que Dios había puesto como autoridad, llevarlo de una manera muy sabia, presentarlo de una manera muy sabia. La Biblia no dice que ellas estaban bravas, ni molestas, ni nada, sino que llevaron de una manera muy sabia su causa aquí
Y me gusta la acción de Moisés. A pesar de que era un hombre que hablaba con Dios lleno de sabiduría, no se había percatado de esto. Y ellas lo entendieron de esa manera. Y él fue a Dios directamente. A Dios le pareció bien. Y mire lo que representó el acto de ellas. El acto de valentía que ellas tuvieron de reclamar lo que ellas creían que era lo recto, lo justo. Porque tenemos un Dios muy justo. Mire, llevaron esa causa y Dios hizo un estatuto de esto. Entonces, mire qué hermoso que la cosa fue cambiada allí por medio de la acción de estas 5 mujeres. Ahora dice así el capítulo o el versículo número 12. Dice, Josué es designado como sucesor de Moisés. Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarín, y más adelante vamos a ver que ese monte Abarín está también ligado a un monte que se llama Pisga. Dice, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo. O sea, tendría que morir como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebelde a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación. ¿Se acuerdan en ese lugar donde se vio el milagro también del agua? Pero él golpeó esa peña. Dice, no santificándome en las aguas, no actuando de una manera diferente como yo quería, sino que a los ojos de ellos, dice, estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Y si no me equivoco, creo que se le pusieron por nombre Meriba, que son las aguas de la rencilla. Sí, creo que fue como los llamaron. Dice, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, mire, yo siendo Moisés le suplico, Señor, déjame verlo, ¿no? Y quizás él lo hizo, pero hay algo en lo que él se preocupó y ya lo vamos a ver. Dice, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne. Mire, él sabía cómo pedir. Él le dijo, el Señor, el que tiene el poder de la vida. Dice, ponga ese Dios un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y que los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Aleluya, mire, él intercedió, él no quería irse y dejar el pueblo como ovejas sin pastor, sino que alguien quedara allí también, aleluya, alguien allí pastoreando al pueblo. Esa era su preocupación. Mire cuánto él amaba al pueblo de Israel también. Dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué. Dice, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Yo diría varón en el cual hay vida, hay ese ímpetu, hay espíritu. Está con minúscula. Dice, y pondrás tu mano sobre él. Anteriormente y todavía, el poner mano sobre alguien también se usa para como traspasar algo de ti hacia esa persona. Cuando tú haces algo para transmitir, dice, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en la presencia de ellos. Dice, y pondrás de tu dignidad sobre él. Por eso él tuvo que poner las manos sobre Josué para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan allí enfrente de todos. Dice, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urín. ¿Se acuerdan? Urín y Tumín. Dice, delante de Jehová, que eran las piedritas, que es cuando un sacerdote no sabía o no estaba seguro de algo o se quería saber de algo, aclarar algo, esas piedritas eran tomadas o echadas a suerte, y ahí por medio de ellas Dios hablaba. Es diferente que la suerte del mundo, la suerte como la toman los adivinos. Dice, delante de Jehová por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Tenían que obedecer a Josué. Dice, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y le puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Ahora hay razón, mucha gente dice y muchos pastores dicen, no todos pueden poner manos, ¿verdad? Porque depende de cómo tú te encuentres en ese momento espiritualmente, puedes transmitir muchas cosas o de tu espíritu a esa persona. Entonces es algo delicado y aquí lo vemos,
que Dios le estaba mandando a transmitir de su dignidad, de su autoridad, Moisés a Josué. Bueno, mire, aquí el capítulo 28, vamos a ver si hay comentarios. Dice mi hermana Mirta, la mujer también tiene igual valor para Dios. Así es, así mismo es. El capítulo 28 que vamos a comenzar a leer empieza con las ofrendas diarias, habla sobre las ofrendas mensuales y del día de reposo. Más adelante dice las ofrendas de las fiestas solemnes. Más adelante todo el 29 está hablando de eso, y el 30 dice la ley de los votos. Todo esto ya lo hemos visto, pero porque acá usted dirá, ¿por qué se repite? Porque Moisés está otra vez hablando de esto. El pueblo de Israel viene de una gran mortandad. Toda la generación que salió de Egipto, esa primera generación, había muerto. Ninguno de ellos entraron a la tierra o iban a entrar a la tierra prometida. Entonces era necesario que Dios repitiera todo esto al pueblo de Israel a través de Moisés, para que esa generación no olvidara y siguiera el mandato de Dios. Entonces, y de igual forma que lo había mandado desde el principio. Entonces vamos a leerlo con cuidado, con sabiduría, pero ya si ustedes me han seguido y han estado conmigo desde el principio, ya hemos explicado todo lo que va a venir a continuación. Dice así en el nombre de Jesús, las ofrendas diarias. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Había que cumplirlo y aquí había hacerlo a su tiempo, al tiempo que Dios había mandado. Dice, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceres a Jehová. 2 corderos sin tacha de 1 año cada día. Dice, será el holocausto continuo. Se tenía que quemar, arder constantemente. Dice, un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y dice, y la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con 1/4 de un hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Todas esas ofrendas que eran santas y sagradas hacia Dios tenían que ser con aceite, ungidas. Dice, en holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. O sea, tenía que ser quemada. Dice, y su libación, que era una ofrenda derramada, la 4ª parte de un hin con cada cordero, derramarás libación de vino. Dice, superior ante Jehová en el santuario. Tenía que ser un vino superior. Así como dice el flor de harina, lo mejor de la harina era lo mejor del vino aquí cuando dice superior. Dice el 8, y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Cuando nosotros presentemos una ofrenda a Dios, no es de lo que nos sobra, ni de lo que está el billetico más feíto, ni no. Eso tiene que ser lo mejor. Mira aquí Dios, y a su tiempo y de lo mejor, como Dios lo pedía. Dice, ofrendas mensuales y el día de reposo. Dice, más el día de reposo, que era el 7º día, que es el 7º día, dice, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda en su libación. Dice, es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y la libación. O sea que ese día, aparte de esos 2 corderos diarios, eran 2 corderos más por el día de reposo con su libación. Dice, o sea que ese día se iban a acordar más de Dios. Dice, al comienzo de nuestros meses ofrecerás en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada al comienzo de cada mes. Dice, 1 carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto. Y 3 décimas de flor de harina, era mucho más. Dice, amasada con aceite como ofrendas con cada becerro. Y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada carnero. Y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la 3ª parte de un hin con cada carnero, y la 4ª parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Mire qué detalle de cada cosa Dios dio. Otra vez dice, y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación.
Ahora dice ofrendas de las fiestas solemnes. Ahora esas solemnes eran las fiestas anuales, dice. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua a Jehová. Y Dios le estaba otra vez repitiendo esto a esta nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida. Dice, y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levadura. Y esta ya está que se acerca también la fiesta de la expiación. Ya le voy a decir, no, esta es la de panes sin levadura. Por 7 días comerás panes sin levadura. Dice, el primer día será santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. O sea, que era eso el día que caía, ese día era sagrado. Eso se tomaba como un Shabbat, como un día de reposo. Dice, y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada y un carnero y 7 corderos de un año, será sin defecto. Y su ofrenda de harina amasada con aceite. Dice, 3 décimas con cada becerro y 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima. Y un macho cabrío por expiación, por perdón, para reconciliarnos. Recuerden, si hay perdón, hay reconciliación. ¿Sí? ¿Cómo pueden estar dos personas de acuerdo, contentas, si no hay perdón? Y eso era lo que Dios quería. Ese era para expiación, para perdón, para que pudiera haber reconciliación. Se tenía que hacer este sacrificio. Dice, esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Ese holocausto de mañana y de la noche siempre se tenía que hacer. Así fueran las fiestas solemnes, más, o sea, siempre se tenía que hacer, no se paraba de hacer. Dice el 24, conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación. Y el 7º día tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrendas nuevas a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. O sea, se tenían que reunir. Era importante a Dios que tuvieran una reunión de todos los santos ahí, de todos congregados. Ninguna obra de siervo haréis. Era necesario la reunión del todo Israel que se juntase. Dice, ofreceréis en holocausto, en olor grato a Jehová, 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año. Y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero y con cada uno de los 7 corderos 1 décima. Y un macho cabrío para hacer expiación por nosotros. Los ofreceréis además del holocausto continuo con sus ofrendas y sus libaciones serán sin defecto. Dice, en el 7º mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. O será día de sonar trompeta, que acaba de suceder esa fiesta, que fue si no me equivoco, el 19 de septiembre, que Israel estaba celebrando su fiesta de trompeta. Dice, ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Y la ofrenda de ellos. Todo esto tenía que venir con una ofrenda. Dice, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y cada uno de los 7 corderos, 1 décima de flor para cada cordero. Dice, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Dice, además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová, es olor grato. A Dios les gustaba este olor de este sacrificio, de esta obediencia que se llevaba a través de ese sacrificio. Dice, en el 10 de este mes, 7º, tendréis santa convocación. Dice, y afligiréis vuestras almas, y por eso mi compañero me estaba diciendo que ellos pasan el día entero sin comer y recordando todos los pecados que han hecho durante el año y arrepintiéndose de ellos. Dice, afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Dice, ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato, un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año, serán sin defecto. Dice, y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, dice 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima.
y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado y los holocaustos continuos y de sus ofrendas y de sus libaciones. Esos días de fiesta, yo imagino que ellos pasaban el día entero haciendo todos estos sacrificios y haciendo todas estas libaciones, todas estas ofrendas, concentrados y en el Señor, en su obediencia hacia Él y celebrando todas las cosas que significaba cada una de estas fiestas. Dice también: a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. Dice: ofrecerás en holocausto, o sea que es ofrenda quemada, en ofrenda encendida a Jehová, en olor grato. Ahí mire todo. Dice 13 becerros de la vacada. 13 becerros de la vacada. Dice 2 carneros y 14 corderos de un año. Han de ser sin defecto. Esa era la fiesta más grande, dice. Y las ofrendas de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa, con cada uno de los 13 becerros, de 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos, 1 décima. Dice: y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. Dice: el segundo día, dice 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. O sea, después de la fiesta de la trompeta, esta fiesta que era la expiación, que se celebraba la expiación, era muchísimo, la fiesta que se hacía con bastante ofrenda y bastantes holocaustos, bastantes machos cabríos, bastantes becerros. Santo Dios, dice: y su ofrenda y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Dice: y un macho cabrío, solamente era un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. Dice: el día tercero, 11 becerros, bajaba uno más, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Ya sabemos que ya se había dado ley de esto y cómo se tenía que hacer. Dice: y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. Hablando de ley, esto lo aprendí yo esta semana que pasó. Estaba hablando con uno de mis compañeros de trabajo. Él es mitad alemán y mitad judío. Y él, hay 2 fiestas nada más que religiosamente dice que él celebra. Entonces estábamos hablando ahí de todo y esto. Y yo le digo: mira, yo voy al supermercado a comprar. Hay una parte en el supermercado que dice comida kosher, que es la que comen los judíos. Pero me dice: no todos los judíos cumplen con eso. Yo le digo: pero ¿qué es eso? O sea, que me dice: comida kosher es que cumple con todas las leyes que Dios mandó. Por ejemplo, una de las leyes del kosher es que no se mezcla el queso con la carne. Entonces yo, el queso con la carne, no solo yo lo leí en la Biblia. Me dice: claro, porque la ley dice que no se puede cocinar al becerro, al animal, con la leche de la mamá. Entonces todo lo que contenga leche proviene de ¿qué? De una mamá, de una vaca. Entonces no se mezcla. Y yo digo: wow, qué importante. Ellos siguen cumpliendo esto así. Por eso dice: conforme a la ley, según la ley. Dice: el cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Dice: sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El quinto día, 9 becerros, 2 carneros. O sea, iba bajando la proporción de los carneros, de los becerros. Dice: 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación. Solamente era un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. Dice: el sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y va bajando, ¿ves? Eran 9, después ahorita eran 8. Dice: y un macho cabrío por expiación, ese sí no cambiaba, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El séptimo día, 7 becerros conforme al número de días, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme
a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo con su ofrenda y su libación. El octavo día tendréis solemnidad. Dice, ninguna obra de siervo haréis. Ese día también tenía que ser consagrado totalmente para Dios. No había que hacer obra de siervo, dice. Dice, y ofreceréis en holocausto. Esto significaba no levantar peso, muchas cosas. Dice, y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato a Jehová, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año, sin defecto. Sus ofrendas y sus libaciones con el becerro, con el cordero y con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Dice, un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. Estas cosas ofreceréis a Jehová, dice aquí, dice, ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes. Cuando habla de fiestas solemnes, eran las fiestas anuales, solemnes por todo lo alto. Dice, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias para vuestros holocaustos. Eso no debía pararse. Y para las ofrendas y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel, conforme a todo lo que... Y Moisés dijo a los hijos de Israel, conforme a todo lo que Jehová había mandado. Como ya les decía, él tenía que repetir todo esto, porque era necesario que ellos entendieran todo, que esa nueva generación no se perdiera. Incluso yo analizaba, Señor, pero tantas fiestas, ¿no? Eran bastantes fiestas y las fiestas eran por todo lo alto, no como ahora uno celebra fiestas del mundo, que si cumpleaños, Navidad, no, estas fiestas de verdad requerían, tenían un significado muy profundo, cada una de ellas. Yo las expliqué ya y por ahí en Facebook deben estar todos los videos de cada fiesta. Si no las ha visto, es bueno que los vea. De verdad que nos ha enseñado muchísimo. Y Dios quería mantener a su pueblo ocupado, pensando en él, porque el pueblo de Israel ya anteriormente había perecido la primera generación porque tampoco se mantuvieron 100% ocupados, o estaban quizás ociosos también, en el sentido que por eso fueron que pecaron tanto ante el Señor y fornicaron con las hijas de Madián o los moabitas y bueno, pues Dios quería que su pueblo aprendiera de esto y estuviera totalmente dedicado a Dios, que no se desenfocara, que cumpliera con esta fiesta solemne. Vamos a ver qué otros comentarios por ahí veo, mis amados. Casi no me están comentando los hermanos. Bienvenida Yuliarsi Candela, aleluya, hermano Álvaro Villamizar, amén, que son, creo que no los había visto antes por acá. Kimberly Stein, bienvenida, bienvenidos todos los que están por primera vez, aleluya. Estamos 16 para la gloria del Señor, cumpliendo el propósito de leer todos los días la palabra del Señor. Hoy estamos en el devocional número 80, desde un abracito, una palmadita, felicítese, vamos a darle gracias a Dios por eso. Bueno, mis amados, se me han ido 37 minutos, ya casi para los 40. Ha sido un placer. Puede seguir comentando allí lo que ha aprendido. Sobre todo me gustó muchísimo la historia de las hijas de Zelofejad. Me pareció que fueron unas mujeres valientes. A juzgar por la situación, creo que no estaban casadas, porque si ellas estuvieran casadas y sus esposos iban a heredar, ¿qué sentido tenía reclamar una tierra? Pero quizás no estaban casadas y querían heredar, o se sentían desamparadas de tierra y querían que el nombre de su padre, mire que los nombres de los padres eran muy importantes, siempre decían, por eso decía las hijas de Zelofejad, o sea, siempre era nombrado el nombre del papá, era una representación muy importante que un ser humano tenía en la tierra, en el pueblo de Israel. Entonces ellas querían que ese nombre permaneciera, que cuando iban a heredar, ese nombre estuviera allí de su papá, que a ellas le parecía, y seguramente lo era, fue un hombre bueno, un hombre justo, que merecía, no murió por rebelión, lo que se levantaron como Coré y los demás. Y entonces me gustó mucho esta historia, esta valentía de estas 5 mujeres, aleluya. Dice, felicito al hermano Julio Cueva, no sé si está por allí, que está disfrutando
de su Biblia Pechita. Yo pensé que le iba a llegar más tarde, pero no, le llegó mucho antes de lo previsto y yo sé que él se la está disfrutando. Dice mi hermana Mirta, estamos en victoria con la lectura. Así es, hermano, si no puedes ver los devocionales, si no puedes estar acá conmigo conectado, no es lo primordial. Lo primordial no es que estés aquí y me veas a mí hablando y leyendo. No, lo primordial es que tú también te animes a leer la Biblia. Yo te estoy diciendo con esto que sí se puede, parándome todos los días acá diciendo que sí se puede lograr y tratando de hacértelo un poquito más dinámico, investigando un poquito más allá, explicando un poquito más allá en lo que Dios me pueda dar. Pero yo sé que hay mucho más que aprender y que aprendemos de muchas personas para el Señor, que trabajan para el Señor también, como nuestros pastores, nuestros líderes, y pero sí se puede. Vamos en victoria con el Señor y un día vamos a poder decir, leí toda la Biblia en el nombre de Jesús. Me la leí todita. Un día vamos a decir, llegamos aquí al libro de Génesis, Apocalipsis, perdón. Entonces, va a ser una victoria muy grande. Dios me los bendiga. Los amo mucho. Que la paz del Señor esté con ustedes. Que lleve Dios sanidad a tu casa en el nombre de Jesús. Tian, estoy orando por ti, por tu salud en el nombre de Jesús. Eres una sierva del Señor. Le has servido a Dios durante tu juventud y tu vida, y yo sé que no estás sola. El poderoso está delante de nosotros. Los amo mucho a todos. Bendiciones, sanidad, paz y amor para todos. Dios me los bendiga.